La función social del derecho es ser un aparato normativo imprescindible en toda sociedad, más allá de su aportación histórica a la reglamentación de la conducta de las personas, sino por su misión de alcanzar valores supremos como la paz, la equidad, la libertad, la igualdad, la dignidad, la seguridad jurídica, el bien común, el orden y la justicia. No hay sociedad organizada que pueda prescindir del derecho. Este se considera un instrumento regulador de los actos colectivos e individuales de una sociedad. El derecho electoral, como toda rama jurídica, se ha formado de otras disciplinas. Sin embargo, el derecho electoral cuenta con características propias que lo identifican y lo distinguen de las otras ramas. Respecto a su formación, Cabo de la Vega opina que el derecho electoral es tributario del derecho constitucional, en el sentido de que depende directamente de los principios de democracia política, establecidos en la Constitución. Es incluso más allá de ellas en el consenso político y democrático, en el que se asiente la convivencia pacífica y en el que la misión principal del juez electoral es hacer cumplir el orden constitucional, sancionando las posibles alteraciones a la sinceridad del escrutinio. La expresión del derecho igualmente tributario del derecho administrativo es en el sentido de que todos los procedimientos de los procesos electorales provienen de la jurisdicción administrativa, así como de las técnicas de las que éste se vale. El derecho electoral también depende del derecho civil, puesto que algunos de los conceptos más importantes, como son la ciudadanía, el domicilio, la residencia, etc., provienen del derecho privado, por lo que ciertas cuestiones electorales se plantean con cuestiones prejudiciales civiles. El aspecto estricto del derecho electoral se refiere únicamente a aquellas determinaciones legales que afectan el derecho del individuo a participar en la designación de los órganos representativos. El Diccionario Jurídico Mexicano señala que el derecho electoral es una rama del derecho constitucional, que dotado de un alto grado de autonomía, regula los procesos a través de los que el pueblo, constituido en electorado, procede a hacer la integración de los órganos del Estado, a la periódica sustitución de sus titulares, así como aquellos procesos en el que el mismo letrado interviene en la función legislativa o en la definición de una cuestión crítica de la política nacional, por medio de la iniciativa, el referéndum o el plebiscito, según sea el caso. El Instituto Federal Electoral lo define como derecho electoral, rama autónoma del derecho público que establece las normas que señala la característica del sufragio, los derechos y las obligaciones de los electores, las formas a través de las cuales los ciudadanos eligen a sus representantes para integrar distintos órganos de representación, los sistemas y las fórmulas para elegir a los representantes, los derechos y obligaciones de los partidos políticos y de los candidatos, la integración y competencia de las autoridades electorales, la celebración, calificación y el resultado de las comisiones de los mecanismos de defensa legal de los actos y resoluciones electorales, así como las infracciones y sanciones administrativas. Históricamente se considera el derecho electoral como parte del derecho constitucional, siendo que sus bases están en la Constitución de la República. Es necesario aclarar que es un concepto de organización y estructura de los poderes formales, y otra es la forma en la que debe ser transmitido el poder con base en el ejercicio de los derechos políticos y los contenidos judiciales a los que se deben sujetar los poderes. Respecto al elemento académico, existe una estrecha relación con el papel que actualmente juega el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual es el competente para desarrollar directamente o por conjunto del Centro de Capacitación Judicial Electoral tareas de formación, investigación, capacitación y difusión de la materia. Dentro del ámbito jurisprudencial, se señala que el legislador a nivel federal
actualmente faculta al Tribunal Electoral para que sea éste el que con su jurisprudencia intervenga en las normas del derecho electoral. Después de la reforma a la Constitución mexicana, el artículo 60 dice: el organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo a lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de los diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales, uninominales y en cada una de las entidades federativas. Otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de los candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará asignación de senadores de la primera minoría de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Lo anterior desencadenó la desaparición de los colegios electorales de la Cámara de Diputados y Senadores para poder realizar la calificación de las elecciones de sus miembros, pasando tal atribución a los consejos del Instituto Federal Electoral y en caso de controversia o impugnación correspondía a la sala del entonces Tribunal Federal Electoral. La culminación de la tendencia iniciada en 1993 se hizo patente dentro del margen de la reforma constitucional del 22 de agosto de 1996, puesto que entre otros grandes cambios de la materia, se confió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la facultad expresa de realizar el cómputo final y la declaración de validez de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y de forma implícita de calificar dicha elección, además de resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones sobre las elecciones de los diputados y senadores. Los principios que rigen el derecho electoral son la constitucionalidad, la legalidad, la certeza, la objetividad, la imparcialidad, la independencia, la eficiencia y la capacidad. Así como a través de dichos principios se trata de proteger a los siguientes valores democráticos: la soberanía nacional, la forma de gobierno, el sufragio universal, libre y secreto, el pluralismo político, la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como los derechos políticos electorales de los ciudadanos. El derecho electoral no sea ajeno al proceso de las relaciones sociales y de los sucesos de los procesos electorales, ambos codificados en la Constitución. Así, las normas que fueron surgiendo para disciplinar los procesos electorales tuvieron que ajustarse a un principio básico: la legalidad. El principio de legalidad es considerado la piedra angular sobre la que se levantan las elecciones y cuya observancia es la importancia fundamental en todo el derecho, ya que constituye la adecuación de toda conducta de los diferentes ordenamientos jurídicos. Bajo este principio es que todas las fases de los procesos electorales deben sujetarse estrictamente a las normas jurídicas aplicables y a su interpretación. El Estado constituye la base que se configura en la organización social y política de la sociedad, que bajo diversos esquemas de operación hace posible la perpetuidad de comunidades cuyos miembros tienen fuertes lazos de cohesión a partir de estilos de vida, donde se conjugan diversas costumbres y culturas. En esta definición se le reconoce al Estado un poder que ha sido conferido y otorgado por la propia sociedad, para que ésta sea guiada y protegida ante las eventualidades que dieran margen a la ruptura del bienestar existente. Este clima de bienestar se manifiesta en el llamado orden público, que implica la obligación del Estado de velar para que existan condiciones de bienestar social y progresiva calidad de vida para su población, e impedir que los ciudadanos sean atacados en su vida, en sus derechos y en sus bienes. Si esto llega a suceder, el Estado debe utilizar medios legales para sancionar a quienes realizan tales conductas y evitar así la impunidad. El orden jurídico conlleva a un orden público que finalmente sustenta a un estado de bienestar, en el que el ser humano, al mantener cierto grado de cohesión para el desarrollo armónico de la comunidad, que se revela como un reconocimiento de permisión de las prerrogativas esenciales del sujeto,
indispensables para el desenvolvimiento de su personalidad humana, a la par con la prohibición de limitación de la actividad individual respecto a los actos que perjudiquen a la sociedad o a otros sujetos. Los sistemas políticos o formas de gobierno constituyen los diferentes tipos de organización del poder, con los cuales se manifiesta en la contienda política o local, por lo cual cada pueblo confiere a la lucha política una fisonomía particular. Theo Stamen define el sistema de gobierno como una totalidad de la cual están integrados y coordinados los diferentes procesos e instituciones políticas, con el fin de llevar a cabo la actividad de gobierno. Afirma que para poder comprender un sistema político deben hacerse 3 preguntas. ¿Cuáles son las instituciones supremas y decisivas en un sistema de gobierno y cuál es su relación entre sí? ¿Cómo son ocupados en un sistema de gobierno los puestos de mando existentes en las instituciones políticas? ¿De qué manera y hasta qué punto la sociedad de una nación está integrada en cada caso en el proceso político de un sistema de gobierno? Asimismo, destaca que una característica específica de la organización del poder en Latinoamérica es la supremacía del presidente de la República, que suele convertirse en dictador, no solo por la relación de las fuerzas reales del poder, sino también por las facultades que la ley fundamental le otorga. Los principales tipos de sistema de gobierno pueden agruparse, de acuerdo a las características e interacción de sus componentes, en totalitarios, autoritarios y democráticos, como lo expone Norberto Bobbio. A continuación, mostraremos un video de apoyo para mejorar la comprensión sobre el tema del sistema electoral mexicano. Germán Pérez Fernández del Castillo, soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Voy a hablar sobre el sistema electoral mexicano. Nosotros podemos analizar un sistema electoral de un país a partir de ciertos rubros. El primero de ellos son los instrumentos electorales. Quiero decir con ello, ¿con qué instrumentos cuenta el ciudadano para sufragar? Se tienen urnas, se tienen credenciales, se tiene un padrón electoral, se tienen autoridades de casillas, y todos ellos merecen una específica atención y han tenido una tortuosa evolución en el sistema electoral mexicano. Actualmente los funcionarios de casilla son insaculados por un método de primera letra del apellido y fecha de nacimiento. El padrón electoral es un padrón que ya está aceptado por todos los partidos políticos y está en constante renovación, porque nosotros tenemos una movilidad del 8% anual. Esto es que en 3 años el padrón, si no se renovase, tendría un 24% de deficiencias. Otro de los elementos que históricamente han sido importantes es las autoridades electorales.
Originalmente la autoridad electoral estaba a cargo del Ejecutivo a través del secretario de Gobernación, pero desde 1996 son los ciudadanos quienes tienen voz y voto, únicamente ellos, con la representación con voz de los partidos políticos en el seno del Instituto Nacional Electoral, que organiza ahora las elecciones federales y, si es necesario, las locales también. Y un tercer elemento fundamental son las condiciones de la competencia. En México, bueno, estas condiciones de la competencia pueden ser subdivididas en dos momentos. Uno es el financiamiento de los partidos políticos y el otro es las campañas políticas en los medios. En ambos casos se han logrado equilibrios importantes. México es el único país que tiene financiamiento igualitario para todos los partidos políticos en un 30% del total del financiamiento, sea para campañas políticas o para medios de comunicación. Esto quiere decir que, de acuerdo al peso específico de cada partido, normalmente se le da el financiamiento. En México hay un apoyo a los partidos pequeños y por eso actualmente tenemos un multipartidismo, así sea moderado. Gracias. Y bueno, eso es todo. Concluimos con nuestra exposición y agradecemos toda su atención prestada anteriormente.